dice la palabra de Dios de que Judas se arrepintió. Y todo aquel que se arrepiente es salvo según la palabra de Dios. Si quieren me acompañan a Mateo 27:3. Vamos a leer hoy la palabra del Señor, pidiendo que nos dé sabiduría. Gloria a Dios. Mateo 27:3. ¿Lo tienen? Me dicen con un amén. Dice: entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Como podemos ver, aquí dice que devolvió arrepentido. Sobre esto nos quiere decir que Judas sí se arrepintió. Pero entonces hay un problema con la palabra, porque su palabra dice: ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Mejor le hubiese sido no haber nacido, que se amarrara una piedra, dice, de molino en el cuello y se tirara, gloria a Dios. Entonces aquí tenemos un problema de entendimiento, porque nunca la Biblia tiene problemas. Cuando vemos contradicciones es porque nosotros no hemos llegado a captar algo. Entonces, ya más que leer, me fue obligado a escudriñar las escrituras y pude encontrar, gloria a Dios, pude encontrar que cuando aquí habla de arrepentimiento en hebreo es metamelomai. Metamelomai significa arrepentimiento de la carne, remordimiento, cargo de conciencia. Eso es como aquel ladrón que cuando lo agarran preso se arrepiente y le dice a mamá: mamá, ¿sabes qué? Yo cuando salga voy a cambiar mi vida, voy a buscar un trabajo, no lo voy a hacer más, porque estoy arrepentido. Pero cuando sale, adivinan qué hace el ladrón: vuelve a robar una vez más. Y siempre se justifica y siempre se arrepiente, pero nunca hay un cambio en él, porque el arrepentimiento es de carne. Entonces, yo quise averiguar un poco más sobre esta palabra, sobre arrepentimiento, porque recuerda que en el mundo a veces decía, por ejemplo, le di un bofetón a aquel, y alguien le pregunta: ¿y no te arrepientes? Sí, me arrepiento de no haberlo hecho antes. Ese es el arrepentimiento del mundo, un arrepentimiento que no viene de Dios, que no viene de luz, viene de carne. Entonces Judas sí se arrepintió, ¿pero por qué? Porque vio que quizás lo que hizo estaba mal. Quizás se arrepintió porque quizás cobró 30 monedas de plata. Dice: para la próxima las cobro de oro. ¡Aleluya! Cobré más, yo creo. Y ese es el arrepentimiento que tuvo Judas. ¿Se entiende? Entonces tenemos que, para entender esto, tenemos que ver otro tipo de arrepentimiento, para poder tener un panorama más amplio. Entonces hay un versículo en la Biblia, que es Hechos 2:38, que dice: arrepentidos y bautizados. Cuando habla de este arrepentido, la palabra en hebreo es metanoia. Metanoia significa arrepentimiento en el espíritu, transformación desde el espíritu. Ya como vemos, es todo lo contrario a lo que pasó a Judas. Entonces, cuando el Señor nos manda a arrepentirnos, no es solamente por emoción, no es solamente por querer hacerlo por algo, por alguien, tiene que ser desde el espíritu. Por eso muchas personas quizás se arrepienten y dicen: bueno, y se arrepintió, pero a los días lo miré igual. Quizás no fue un arrepentimiento espiritual, quizás no fue un arrepentimiento desde lo más adentro, de lo más profundo de su corazón. Amén. Aleluya. Entonces, hasta ahora estamos entendiendo que metamelomai significa arrepentimiento de la carne, y metanoia, arrepentimiento espiritual, transformación espiritual. Pero es muy posible que hoy salgamos de aquí y ni nos acordemos cuál es el arrepentimiento espiritual. Si en 10 minutos le pregunto, es más, si le pregunto ahora cuál es el arrepentimiento espiritual, la mayoría no nos vamos a acordar. Entonces, lo importante aquí no es tanto grabarse la palabra, sino grabarse los puntos, los frutos, las luces de lo que hace un arrepentido espiritualmente. Porque vaya usted a saber, y tenemos que arrepentirnos un poquito más de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, el punto número 1, yo estaba viendo que en Mateo 12:41 dice que Nínive se arrepintió. Cuando habla que Nínive se arrepintió, dice: Nínive se metanoia. O sea, arrepentimiento espiritual. Por eso vimos que la mano de Dios luego obró sobre ellos. Entonces, pero un arrepentimiento espiritual de Nínive, ¿qué hicieron ellos? Para ellos también hacerlo. Dice que Nínive ayunó todo el mundo. Dice que ayunaron hasta las vacas, hasta las bestias, hasta los niños. Todos ayunaron. Entonces, aquí podemos ver, según la palabra, que un arrepentido espiritualmente, uno de los puntos que debe hacer es ayunar. Dar ese sacrificio para Dios, como Nínive. Amén. Otro punto es Lucas 15:7, que habla de la parábola de las 100 ovejas. Conocemos toda la palabra, gloria a Dios, conocemos toda la parábola. Dice que
que aquel hombre perdió una oveja de 100 y dejó las 99 que tenía y fue en busca de aquella, y cuando la encontró se la echó al hombro y la trajo, y tuvo más gozo por esa oveja que por las 99 que tenía. Entonces dice su palabra que hay más gozo por un pecador que se metanoia, que se arrepiente, que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Cuando habla de esta oveja perdida que el Señor fue a buscar y la trajo en hombro, habla de la palabra metanoia, o sea, un arrepentimiento espiritual. Punto número 2, eso quiere decir que cuando usted está arrepentido espiritualmente, usted tiene que dejarse traer en hombro por el pastor de pastores. Amén. Así que toda gloria y toda honra sea siempre para el Señor Jesús. Está arrepentido, está transformado espiritualmente, déjese cargar en los hombros de Jesús y a donde Él lo lleve. Gloria a Dios. Arrepentimiento es cambio de mente, como hemos estudiado muchas veces. Entonces vivamos en el Espíritu, cambiemos nuestra manera de ser. No vaya a ser que, como dice Pablo, empezando en el Espíritu, terminemos en la carne. También dice la palabra, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermanos, andemos conforme al Espíritu. No nos preocupemos si se dice metanoia o metamelomai. Concentrémonos en que un cambiado espiritualmente debe ayunar y debe guiarse siempre, siempre por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, por aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, porque dice que Él tendrá más gozo que por los que no lo necesitan. Amén. Que toda gloria y toda honra sea dada al Señor. Hasta aquí mi tiempo y le paso ahora al hermano Roberto. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios.